Bueno, y entrando en tema, vamos a presentar a Pablo Sirio, que es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabaja en el programa UNESCO La Voz de los Sin Voz, parte integrante del proyecto Promoción de Cultura Ciudadana y Diversidad Cultural del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es autor de En la lucha curtida del camino, antología de literatura oral y escrita afroargentina y Tinta negra en el gris de ayer. Los afroporteños a través de sus periódicos entre 1873 y 1882. Editor de los libros de Néstor Ortiz Oderigo, Esquema de la música afroargentina y latitudes africanas del tango. Desde 2011 es director de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afro-Latinoamericanos de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Así que desde allí es que lo encontramos en su investigación que está desarrollando desde 1991, llamada La música afroargentina, perspectivas histórica y contemporánea de la tercera raíz de la identidad nacional. Un titulazo, ¿no es cierto?, para una investigación realmente muy, muy importante. A través de esta investigación, estás desarrollando el estudio de la música afroargentina. ¿Es así? Sí, me centro en las prácticas musicales, exactamente, porque es mi especialidad como antropólogo. Uh-huh. Pero dado que la música forma parte del sistema cultural más amplio de los afroargentinos, depende de los temas que vaya abordando, voy trabajando otras áreas del saber, por ejemplo la lingüística o por ejemplo la religiosidad o algunos aspectos históricos, dado que como este tema ha sido muy poco investigado y lo que se ha escrito sobre la cuestión a veces tiene que ser reformulado en perspectivas contemporáneas, uno se ve obligado a meterse, como uno dice, en camisa de 11 varas, ¿no? En temas que quizás no sean la de la formación de uno, pero es la necesidad. Uh-huh. ¿Esto es lo que te ha llevado al estudio de estos temas? Exactamente. La idea es poner en valor una de las culturas fundacionales del país, que es la de los africanos esclavizados y sus descendientes, porque ha sido históricamente negada. Uh-huh. Todos sabemos que la Argentina tiene una imagen así de Villiquen, ¿no?, bastante simplificada, de que los argentinos descendemos de los barcos. Uh-huh. Entiéndase, barcos europeos. La cuestión es que no todos los barcos europeos venían de Europa. Una buena parte venían de África, y nuestro país, en la época de la esclavitud, nuestro país, en la época de la colonia, y ya independiente, hasta 1861 en Buenos Aires, fue cómplice y beneficiario directo del comercio de africanos esclavizados. Uh-huh. Entonces hay una deuda pendiente, no solamente con la historia, sino con los descendientes de aquellas víctimas. Exactamente. Es decir, que durante muchísimos años, hablando de nuestro país particularmente, han sido ignorados, digamos, en relación a todo lo que tiene que ver con su cultura, con sus costumbres. Desde siempre. Lo que comentabas sobre los estereotipos villinescos de la Semana de Mayo, sí, ¿no? Bueno, sí, ocupan en el imaginario popular, ocupan un lugar subsidiario, menor, anecdótico, como el vendedor de velas, claro, o la vendedora de pasteles, pero hay que recordar también, por ejemplo, al Negro Ventura, aquel que en 1812 denunció a su amo, Félix de Álzaga, uh-huh, por intentar una contrarrevolución. Mirá vos. Y fue un héroe de Mayo también, que está desconocido. Bien, y esta investigación la estás desarrollando vos solo, Pablo, o además hay otras personas a las que involucras también en el desarrollo de esta investigación? No, es una investigación personal que ahora desarrollo en el Instituto de Musicología, donde trabajo desde el año 96, pero la empecé mucho antes en forma privada. Bien. Además de la música también hay cantos antiguos, también hay idiomas africanos que se han transmitido por transmisión oral, por tradición oral,
Un poco por lo que leía en el artículo que me enviaste, como una forma también, esto perdurado como una forma de resistencia frente al sojuzgamiento, ¿no? de los africanos, de los esclavos, ¿no? Y ha podido perdurar gracias a esa resistencia, digamos, a ese recuerdo de los ancestros, ¿no? Sí, fue una resistencia sonora, ¿no? Fue una resistencia sonora que tuvo una contraparte de silencio hacia la sociedad envolvente hasta hace muy pocos años, hasta el 2007 exactamente, en donde esta comunidad trató de no mostrar esta música en la vía pública, justamente para poder preservarla. Lo que mantuvieron estos cantos, estas tradiciones, fue puertas adentro de su comunidad. En el 2007 hubo un cambio de paradigma entre ellos y decidieron visibilizarla en este actual marco de multiculturalidad y respeto hacia las diferencias. Volviendo a la Semana de Mayo, sería importante que las directoras, los profesores de música de los colegios reflexionen sobre la necesidad del respeto hacia esta cultura. Por ejemplo, no perpetuando aquella práctica racista de pintar a algún niño con corcho quemado para representar al afroargentino. Hay maneras mucho más dignas de hacerlo. Por ejemplo, contando estas historias como la que digo del Negro Ventura, o por ejemplo, recreando la música tradicional afroporteña y no poniendo discos de música uruguaya, de Rubén Rada o de Alberto Castillo, cuando tienen que mostrar lo que sería el candombe de esa época, a veces en el mejor de los casos, porque si no te ponen Shakira, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender de nuestras tradiciones. Nosotros tenemos un candombe autóctono, que es el candombe porteño, que se mantiene vivo, y se mantiene vivo por única voluntad de sus cultores, que son los descendientes de aquellos esclavizados. Este domingo, justamente frente al Cabildo, cuando se haga el cambio de guardia, va a actuar la Asociación Misibamba y la Cofradía de San Baltasar del barrio Cambacuá de Corrientes, bailando candombe correntino y candombe porteño. Qué lindo. ¿Te parece que escuchemos uno de esos temas que nos enviaste para que nuestra audiencia escuche originalmente de qué se trata?